Buen día para todos y todas. Este video está realizado básicamente para hablar de la función exponencial. Todo acerca de la función exponencial, características gráficas de la función exponencial, propiedades que ésta tiene, demostración de su derivada, aplicaciones prácticas para nuestra vida cotidiana, notaciones en general. Y empecemos definiendo la función exponencial. La función exponencial es conocida formalmente como la función real e a la x, donde e es el número de Euler, aproximadamente 2.71828, es un número periódico infinito. Además, esta función tiene por dominio de definición el conjunto de los números reales y tiene la particularidad que su derivada es la misma función, una de las importancias de esta función. Se denota equivalentemente como f de x igual e a la x, función e a la x, donde e es la base de los logaritmos naturales y corresponde a la función inversa del logaritmo natural. De forma general, se llama función exponencial de base a aquella función cuya forma genérica es f de x igual a la x, siendo a un número positivo distinto de 1 por su propia definición. Toda función exponencial tiene por dominio de definición el conjunto de los números reales. La función exponencial puede considerarse como la inversa de la función logarítmica siempre y cuando se cumpla que a la x es igual a b, entonces el logaritmo de a, el logaritmo en base a de b es igual a x. Tenemos básicamente la gráfica de la función e a la x donde tenemos una base mayor a 1 y una base menor a 1. Ahí está gráficamente identificada nuestra función e a la x. Ahora definamos las características de nuestra función exponencial. Como primeramente tenemos que el dominio de una función exponencial son los números, todos los números reales. Esto pues ya lo vimos en la gráfica, nuestra gráfica anterior, y pues nos queda claro que el dominio es este. Su recorrido básicamente es desde 0 hasta más infinito. Entendamos recorrido como nuestro rango, que llamamos también. Nuestro rango sería de 0 hasta más infinito. Nuestra tercera característica es que son funciones continuas. No es una función a trozos, no es una función de intervalos, es una función continua. Nos da continuidad en su evaluación, al evaluarla. También tenemos que, como a la 0 es igual a 1, la función siempre pasa por el punto 0, 1, cortando en 0 en x y 1 en y. La función corta en el eje y en el punto 0, 1, como ya había dicho, y no corta en el eje x. También tenemos que como a la 1 es igual a, la función siempre va a pasar por el punto 1a. Esto debido a que toda potencia elevada a la 1 pues es nuestra misma base, nuestra misma potencia. Es decir, a elevado a la 1 pues siempre nos va a dar a, ya sea cualquier número 1, 2, 3, siempre nos va a dar nuestra misma base. También tenemos que si a es mayor a 1 la función es creciente y si a es menor a 1 la función es decreciente. También tenemos que son funciones que tienen siempre concavidad. Esto, aclaro, es para las funciones de a la x de una potencia. De la forma e a la x no va a tener esta concavidad. Hay que aclarar este punto pues, para no llegarnos a confundir. Entonces, pues por último tendríamos que si el eje x es una asíntota horizontal, que esto sí se cumple para cualquiera, e a la x o e a la x, entonces si a es mayor a 1, al elevar un número mayor que 1 a cantidades negativas cada vez más grandes, el valor de la potencia se acerca a 0. Por tanto, entendamos este concepto claro. Cuando x tiende a menos infinito, entonces a la x tiende a 0. Y por el contrario, si a tiende a menos 1, ocurre lo contrario que en el caso anterior. Cuando x tienda a más infinito, entonces a la x va a tender a infinito.
no como en el caso anterior que nos tendía a cero. A continuación veremos las propiedades. Básicamente se sacaron 9 propiedades fundamentales de la función exponencial y hay que aclarar, hay que dejar eh, como algo concreto que estas propiedades son usadas como propiedades de potenciación también. Como primera medida tenemos que e a la x por e a la y nos da e a la x más y. No es que nos dé, simplemente es una equivalencia donde podemos dejar la misma base y sumar nuestros exponentes. La segunda propiedad que tenemos es propiedad de cociente, donde tenemos que e a la x sobre e a la y se puede expresar como e a la x menos y. En este caso, como estamos dividiendo, lo que pasa con las bases es que se deja la misma y con los exponentes simplemente los restamos, el de arriba menos el de abajo. Por eso nos queda expresado de la siguiente manera: e a la x menos y, como ya habíamos dicho. Nuestra tercera propiedad nos dice que es e a la x a la y. Entonces, lo que hacemos con esto es simplemente multiplicar nuestros exponentes. Es decir, podemos expresar esta propiedad como e a la x por y. Nuestra próxima propiedad es e a la 0. Algo que ya tenemos claro, algo concepto básico, que todo número multiplicado no, elevado a la 0 nos da como resultado 1. Y la siguiente propiedad que tiene mucho que ver con esta es e a la 1. Cualquier potencia elevada a la 1 pues nos va a dar la base. En este caso e a la 1 nos va a dar el número de Euler, el que ya hemos dicho, 2.7 y puntos suspensivos. La próxima propiedad bien importante de nuestra función exponencial es sobre su derivada. La derivada de nuestra función exponencial es la misma función exponencial. Esto que quede claro. La siguiente propiedad es una propiedad que obtenemos a través de las antiderivadas para poder definir la integral de e a la x. Entonces tenemos que la integral de e a la x de x es la misma función por antiderivada. Recordemos que nuestra función e a la x tiene como derivada la misma. Entonces por antiderivada tenemos que la integral de e a la x es e a la x más e cuando no estamos definiendo los límites de integración. La octava propiedad que tenemos es que el logaritmo natural de e a la x es x. Esto porque el logaritmo natural está en base Euler. Nuestro logaritmo neperiano está en base Euler. Por eso de esta manera nos queda simplemente x. Y entonces, de forma general, tomemos como novena propiedad, el logaritmo en base a de a la x siempre va a ser x. Entonces, otro ejemplo, logaritmo de base en base b de b a la x, entonces vamos a tener x. Siempre que tengamos la misma base de nuestro exponente, vamos a tener nuestro exponente. Es decir, vuelvo, otro ejemplo, logaritmo de en base z de z a la x es x. Siempre de forma general vamos a tener esto.